Cuando violamos una ley o norma establecida, somos culpables. Esto es así incluso si no lo sabemos. A veces vamos muy rápido en la carretera y aun si no conocemos el límite de velocidad permitido, pero lo sobrepasamos, nos enteramos hasta que nos llega el ticket de multa. Y aunque no nos dimos cuenta de nada, igual debemos pagarlo, porque somos culpables de esa falta de tránsito. La culpa es un sentimiento desagradable, nacido de la sanción, del señalamiento acusador o la condena producida por algo que hicimos y no debíamos hacer, o por algo que hicimos mal, o por algo que simplemente no hicimos. Regularmente es un pecado. Puede existir un sentimiento falso de culpabilidad que no es más que una artimaña del diablo para mantenernos atemorizados. Los incrédulos que experimentan sentimientos de culpa deben dejar que esos sentimientos les lleven hacia el único que pueden absolverlos, el Señor Jesucristo. La culpa es sobre todo un estado o condición de la humanidad caída. Según las Sagradas Escrituras, en Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. Y el 3:23 indica que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos culpables ante Dios. Desde el momento en que Adán y Eva infringieron el mandato de Dios de no comer el fruto prohibido, la culpa entró en la historia de la humanidad. Como vemos en Génesis 3, Adán y Eva sabían que habían violado una instrucción específica de Dios y que eran culpables, aun cuando culpaban a otros de eso. Ellos se sentían culpables, por eso se escondieron cuando Dios les llamó en el jardín. Pero Dios mostró allí su maravilloso plan para cubrir la culpabilidad humana para siempre, con el derramamiento de sangre inocente. En Génesis 3:21, al cubrir sus cuerpos con pieles de animales. Y lo que Dios hizo ese día en el jardín del Edén fue un simbolismo o una imagen de lo que haría miles de años después para cubrir la culpa de todos aquellos que confiamos en su unigénito Hijo. Según nos dice la Biblia en Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los sentimientos de culpabilidad son útiles cuando nos impulsan al arrepentimiento, como en el caso de David, cuando fue confrontado por el profeta Natán y escribió el Salmo 51. Les recomiendo que lo lean, es precioso, pues allí David muestra su corazón arrepentido, clamando a Dios piedad y pidiéndole una limpieza profunda de corazón. Por otro lado, como decíamos antes, Satanás también puede utilizar los sentimientos de culpa para alejarnos de Dios, como nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. La culpa de este mundo está llena de condenación y desesperanza. El dolor de la culpa puede convencer al incrédulo que Dios los rechaza y le impide así que le busque. Es por eso que resulta de suma importancia que conozcamos y prediquemos la herencia que Dios nos ha dejado a través de su bendita palabra. El diablo no puede atemorizarnos ni engañarnos más si sabemos y conocemos con certeza las promesas de perdón que Dios nos ofrece cuando nos arrepentimos, como nos dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para finalizar, solo me queda exhortarnos a nosotros mismos a venir al Señor con un corazón arrepentido y humillado, obediente a su llamado, porque Él ya hizo provisión en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y así librarnos de la culpa, como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es como el Señor Jesucristo nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, nos liberó de la culpa. Cuando venimos a Él con un corazón contrito, humillado y arrepentido, buscando su perdón, cuando le creemos y obedecemos su palabra,
cuando permitimos que su Santo Espíritu transforme nuestro corazón. Bendiciones.